el día de hoy conectada con nosotros por YouTube, por Instagram, por TikTok, por WhatsApp, por todo el mundo. Estamos aquí y yéndonos full desde todos lados utilizando la tecnología de la gente de Riverside. Vamos a empezar a compartir esta pantalla porque ahorita vamos a ver una plataforma muy, muy emocionante que a mí me gusta mucho. Para este 2025 creo que ustedes van a estar fascinados con esta plataforma. Y esta plataforma que vamos a ver es una plataforma que se llama APOP. Esto va a ser mucho de lo que se llama una plataforma que se utiliza para crear imágenes de influencers con inteligencia artificial. Entonces, a ver si estamos ahora invitando también a la gente que viene desde Instagram en vivo y déjenme comentarles qué es lo que estamos haciendo el día de hoy. Damas y caballeros, estamos comenzando el 2025 explorando nuevas plataformas, todas las plataformas de inteligencia artificial posibles. Esto que está aquí es mi canal de YouTube, @solomeo creativo, mi canal de YouTube, @solomeo creativo, mi canal de Instagram, Twitch, Twitter, LinkedIn y todas las otras plataformas donde me quieran encontrar. Lo que vamos a hacer este año es que vamos a buscar todo lo que podamos de plataformas y las vamos a explorar para empezar a conocer aquellas herramientas de inteligencia artificial que no sabíamos nada de ellas. Aquí vamos a aprender este año 2025 las cosas, cómo sacar las ventajas, cómo sacar de estas nuevas plataformas. Hoy particularmente estoy en vivo con una herramienta que se llama Riverside. Van a encontrar aquí en la descripción del video el link de la plataforma de cómo utilizar esta plataforma. Nosotros en vivo estamos activando Riverside y es una plataforma que te permite conectarte a todas las redes sociales al mismo tiempo, transmitir en vivo, que es lo que estoy haciendo ahora, y por supuesto chatear con la gente al mismo tiempo que están interactuando. Entonces aquí me están viendo en vivo por TikTok, por LinkedIn, por Instagram, por Twitch, por Facebook, por Instagram, que ya lo dije, y bueno, por todas las plataformas. Vamos a empezar a entrar en materia en este momento. Vamos a mirar qué es lo que hace esta nueva plataforma APOP, que es una plataforma que crea influencers. Y básicamente por acá voy a tener un poquito de cuidado porque esta plataforma tiene una característica bien especial, que es que like the legend of the phoenix, contenido para adultos. Entonces voy a tener que ser muy cuidadoso all ends will beginning. y no quiero que me vayan baneando el canal, sino que quiero respetar algunas cosas para todos ustedes que están viendo ahora en vivo la transmisión. Esta página que ven aquí, este landing page, es el landing page de APOP. Como pueden ver, pues muchísima gente lo está utilizando para crear esos influencers digitales y hacer imágenes muy realistas y poder utilizarlos para crear todo tipo de contenido. Como se podrán imaginar, pues esto tiene varias herramientas. Fíjense, aquí hay unas galerías de algunos de los tipos de influencer que ellos crean con inteligencia artificial y aparte de esto, pues los puedes animar, les puedes poner, tienen también algo que se llama reemplazo de rostro, así que si tú creas un influencer con esta plataforma y quieres tomar ese rostro de ese influencer que tú generaste, entonces vas a poder hacerlo y tomar ese rostro y ponerlo encima de otro video que básicamente te estás bajando de internet. No lo hagas porque pues estás algo así como transgrediendo la privacidad de las personas que están que hacen mucho trabajo para crear su contenido, pero simplemente te estoy diciendo que existe la posibilidad de que lo hagas, ¿ok? Bueno, muy bien, pues por aquí vamos a seguir contestando preguntas, lo que necesiten, por favor, me dejan un mensajito en cualquiera de las redes sociales que estoy monitoreando a todo el mundo. Por ahí se unió la gente del equipo de Sasa Social, muy bien, buenísimo. Entonces, señores, damas y caballeros, sin más retraso, vamos a comenzar a revisar esta plataforma. Y lo primero que quiero que veamos aquí es que voy a entrar, este ya es el lanzamiento de la plataforma, yo creé ya una cuenta privada
con mi correo electrónico. Como pueden ver, pues por aquí está mi nombrecito. No voy a bajar más el scrolling, no puedo bajarlo más porque, como les dije, esta es una plataforma que no utiliza eh, limitaciones en cuanto a lo que es la restricción de contenido para adultos. Y aquí abajo, si hago un poquito más de scrolling, hay contenido para adultos, porque es parte de las características y las galerías de la plataforma, así que no voy a bajar para allá. Pero sépanlo que sí existen estas plataformas, no les estoy diciendo que las usen de esta forma. Es la primera de muchas que vamos a revisar este año. Y yo estoy aprendiendo con ustedes. Lo que voy a intentar es ir poco a poco usando las características básicas de estas plataformas y que revisemos realmente si nos sirven para algo, si no nos sirven para nada, si es solamente el hype de la inteligencia artificial, si no hay nada que ver o si la cosa está buena y vale la pena revisarlas. Entonces vamos a empezar por aquí. Por aquí te dice Create Your Own Portrait Model. Pues lo primero que estás viendo acá es que puedes crear tu propio modelo, es lo primero que te dicen. ¿Ok? Y si ves por aquí arriba, en esta parte, en este botoncito que tienes aquí, ellos te dicen también que puedes crear tu propio portrait. Entonces, al hacerle clic a ese botón, ves que tienes esta interfase que es bastante simple, bastante sencilla, en donde simplemente tú puedes colocar tu propia imagen o puedes utilizar el generador para crear influencers en esta plataforma de Apple. Cuando tú entras, ellos te regalan 80 créditos, es decir, es más que suficiente para probar la plataforma. Eh, por favor, los que están conectados, si me pueden mandar una confirmación de qué tal se escucha el audio. Quique, muy bien, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Genial, bienvenido. Aquí estamos revisando plataformas de inteligencia artificial para toda la audiencia. En este momento estamos en vivo por 7 redes sociales al mismo tiempo. Y de nuevo, como les comento, si quieren aprender a hacer esto, tengo un link en mi biografía donde tengo mi taller práctico en donde hacemos su propuesta de valor, identificación de identidad digital, ecosistema digital, valor de mercado, propuesta de monetización. Construimos su ecosistema digital juntos y los enseñamos a hacer esto que es transmitir en vivo por 7 redes sociales. Es la forma más poderosa de hacer contenido hoy en día. No hay nada más importante que la creación de contenido diario, damas y caballeros. A los que no me siguen todavía, sígueme en @solomedio creativo porque vamos a estar revisando estas plataformas todos los días a ver si es verdad que sirve, si son un gimmick, si no funcionan, si funcionan o qué es lo que sirve aquí. Entonces comencemos por aquí. AI Influencer Generator, como podemos ver, es una de las funciones, esta que tenemos acá, que es para generar influencers con inteligencia artificial desde cero. Y el segundo que tenemos por aquí es Clip to Upload Image. Quiere decir que con esta plataforma yo puedo subir mis propias fotos, y con esas fotos yo crear un influencer o crear una imagen que después puedo animar para crear un influencer de inteligencia artificial. Y ahora, con mucho gusto, pues vamos a probar las dos. Vamos a comenzar con el generador de influencer. Entonces, como se dan cuenta aquí, tengo como una ventana de generación de contenido en donde puedo ir y colocar que si lo quiero random, que si quiero un hombre, que si quiero una mujer. Sí, sí, me imagino que debe ser como un personaje medio andrógeno. Puedo seleccionar la edad, puedo seleccionar el país, el color de los ojos, puedo seleccionar también el color del cabello, el color del estilo, puedo seleccionar la forma de la cara, puedo seleccionar si tiene barba, si tiene un bronceado, puedo seleccionar si tiene dimple, en inglés es esto, estos huequitos de la cara significan dimple, así que puedo seleccionar si tiene dimples también. Y vamos a ver qué más podemos hacer aquí. Entonces, vamos a generar, quiero generar dos, quiero generar uno basado en mis fotografías y quiero generar uno en random, basado en las características de la plataforma. Y por supuesto que la voy a generar mujer, la que voy a generar aquí, para aprovechando el desorden, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar aquí las ciudadanías o los países de los cuales puedo generar un influencer. En este caso, quiero buscar Venezuela. Vamos a ver si está. Aquí hay Venezuelan, fíjense, persona venezolana. Y el segundo país
que quiero poner aquí. Quiero hacer una persona totalmente latinoamericana, así que el segundo país le voy a poner Colombia, es como Venezuela mezclada con colombiana. No sé si lo puedo repetir. Ah, fíjense, Venezuela con Venezuela, es decir, te permite crear como una persona que si tuviese papás de esos países, ¿no? Que es interesante esta parte. Puedes hacer unas personas que hayan nacido, no sé, papá japonés con mamá italiana, una cosa, una combinación ahí bien interesante. Eso de hecho no está nada mal. De repente hacemos un secundario aquí. Vamos a colocarle que es una mujer y lo vamos a poner en la edad y lo voy a poner 25 años, que es la media de mayor éxito del influencer para millennials en este momento. Ok, vamos a ver el color de los ojos. Vamos a colocarle aquí el color de los ojos ámbar, por supuesto. Vamos a colocar el estilo de cabello largo con bangs, ponytail, straight. Mira la cantidad de estilos de cabello que tienen. Es decir, esto está bastante alimentado esta plataforma y se ve, yo la usé hace un tiempo, pero en realidad no me gustó mucho la calidad y se ve también que han metido muchas cosas buenas, es decir, han metido muchas nuevas características para poder llegarle a esto de hacer los influencers digitales lo más realistas posible. Entonces vamos a ver qué podemos conseguir aquí, que sea un poquito eh, realista, que no sea tan loco o algo que no sea, algo que sea creíble. Vamos a ver si le colamos aquí. Beehive, Bloom Box, Braided, Piggytails. No, gracias por Piggytails. A ver si alguien ve algo que le guste y quiere que lo coloquemos, por favor, déjenme saber. Poner por aquí Female Bolt. Ah, interesante. Female Bolt, Foja, Henry. ¿Qué tal? Italian Bob, Long Wingbacks. Este está bueno. Ok, vamos a ponerle Long Wingbacks. Vamos a colocar el color del cabello. Fíjate que te permite seleccionar en el color varios colores de cabello, muchos colores de cabello. Te permite seleccionar. Y le vamos a poner por aquí Honey. Vamos a colocarle Honey. A ver qué tal. Al color de cabello. Y en la forma de la cara, vamos a colocarle aquí. Heart. Creo yo que Round with Defined Cheekbones. Este también está interesante, ¿no? ¿Qué tal? Round with Defined Cheekbones. Eso está muy bien. Y lo que voy a hacer ahora, damas y caballeros, me van a perdonar todos los que estamos conectados aquí, pero voy a mover esta ventana fuera del área de compartir, porque como les dije anteriormente, esta plataforma no tiene control de personajes ni tiene control de contenido para adultos. Entonces, cuando yo le di clic a ese botón de generar, no sé con lo que me va a aparecer porque como se dan cuenta, en esta área que está aquí, yo no tengo la capacidad de poder colocar un prompt. Es decir, no puedo limitar que me le coloque ropa, básicamente, que es lo que quiero decir, y no quiero que me vayan a banear todas las cuentas porque estoy transmitiendo en 7 redes sociales al mismo tiempo, así que lo voy a mover de este lado donde ustedes no vean y ya le di clic a Generate. En este momento está en 7%. Es bastante rápido. Ya les prometo que les voy a mostrar la generación de del personaje, si no es una barbaridad. Fíjense aquí en 7% me dice, has alcanzado el final de la lista. Quiere decir que esta imagen que estamos generando está en cola una cantidad de personas que aún están generando sus imágenes, ya va por acá en 12%. Y esto solo ejemplifica que estamos haciendo esto totalmente en vivo y que no nos estamos robando nada de nadie. Entonces, miremos por aquí. Mientras tanto, algo que sé que a todo el mundo le va a interesar mucho, que son los precios de la plataforma. Entonces, mientras tenemos lista nuestra imagen, vamos a ver los precios de la plataforma. Entonces, fíjense, para pagar mensualmente o para pagar anualmente, ellos tienen un plan gratuito de 80 créditos al día, que a mí particularmente me parece bastante, pero también tienen créditos de 4,000 créditos al mes por $9. Esto es muy barato y 50% off en los créditos, 4,000 créditos por 6%. Les voy a dejar un link, creo que tienen por ahí un link de afiliados, no sé, lo acabo de ver, en la descripción del video de YouTube para que ustedes puedan ir y darle clic. Y si me ayudan, me siguen, @solo modo creativo y me regalan un like, ayuda mucho con el
canal. Aquí ya terminó la generación de Apop del influencer y esto es lo que estamos viendo aquí. Supuestamente es una mujer venezolana y lo que quiero que vean es lo mucho que se apega al prompt que nosotros estamos haciendo por medio de la plataforma de Apop. Entonces, fíjense, mujer venezolana, color ámbar, el estilo de cabello lo seleccionamos nosotros largo, pero con flequillo, el color honey, cara redonda definido, los cheekbones y le pusimos con dimple, que es esto, no sé cómo se llaman, hoyitos, le decimos nosotros en Venezuela, y esto fue lo que él generó. Entonces ahora yo puedo seleccionar esta imagen luego de que creo el influencer con inteligencia artificial, puedo seleccionar esta imagen como una imagen de referencia y esa imagen ya queda como referencia para mi modelo. Es decir, yo estoy creando acá como una base en donde todo lo que yo cree con este modelo va a tener esa misma cara, ese mismo look, ese mismo corte de cabello, ese mismo color de piel, ese mismo color de ojos. No es un generador de imágenes como podrías tú hacer con Midjourney o con Flux o con Leonardo o con cualquiera de ellos, que puedes crear la foto de una mujer, sino que lo que ellos están haciendo acá en realidad que están así, que están como quemando el entrenamiento de este modelo, lo están quemando dentro de esta colección de imágenes como tal. Entonces, bueno, vamos a ponerle un nombre a este modelo, Live Test 1, y le ponemos aquí Woman, y vamos a poner de aquí Venezuela para acordarnos de quién es, y le ponemos modelo venezolana, prueba 1, plataforma Apop, porque lo más importante que existe en el mundo es ponerle nombre a las cosas. Gracias. Muy bien, continuemos. Hey, Néstor Espinal. Por cierto, iba a decir que lo aprendí en IEGRAS Publicidad. Abrazo de mis inicios cuando empecé a estudiar diseño gráfico. Muy bien. Ahora tenemos la plataforma de Apop, ya tenemos nuestro influencer y le voy a dar clic a Create Image Model Now. De nuevo, voy a mover la ventana. Esta plataforma no tiene nivel de restricción de contenido para mayores de edad y estoy transmitiendo en vivo por 7 redes sociales y no sé qué pueda pasar y no quiero que me baneen todas mis cuentas, ¿ok? Así que ya lo saben. Muy bien, tengo aquí, todo está bien, no veo nada loco ni ofensivo, así que les voy a mostrar la pantalla de nuevo. Muy bien, fíjense lo que está pasando aquí. Esta es la parte interesante de esta plataforma, ¿ok? Vamos a ver muy bien qué es lo que hace. La plataforma ahora lo que acaba de hacer es que acaba de crear como un modelo vaqueado, como un modelo quemado de este modelo como tal, de esta influencer como tal, y ya la tengo aquí grabada con mi nombre, pero ahora resulta que yo dentro de la ventana, cuando termino de crear la imagen, yo tengo la oportunidad de hacer sets de imágenes y image face swap y tengo la capacidad de poner animaciones y tengo la capacidad de publicarlos directamente desde la plataforma y siempre va a ser esta modelo que está aquí. Entonces yo puedo cambiar ciertas cosas, puedo regenerarla, sí, puedo hacer muchas cosas. Voy a dar aquí siguiente, ¿ok? Entonces aquí puedes generar tu propio contenido con el workstation, que ya lo vamos a explorar completo. Fíjense todo lo que sale aquí. Después le voy a dar siguiente y me dice que aquí están las generaciones para este modelo y aquí, por esta parte, es para encontrar ideas, para aplicárselas a este modelo. Entonces le voy a decir, got it. Perfecto. Entonces, esto que tenemos aquí es en la plataforma de trabajo del sistema Apple, en donde ustedes ya tienen su influencer, que es esta mujer venezolana, y vamos a ir viendo por acá arriba. Te muestra la fotografía y el nombre de la modelo para colocar comentarios, para compartirlas, puedes generar un video, puedes generar un avatar hablando, puedes hacer image to video. Eso significa que puedes colocar una imagen y la imagen se va a animar con el motor de animación de ellos. No sé qué estén utilizando en el backend, puedo averiguar. Texto a video, escribes un prompt y ellos colocan tu personaje trabajando dentro de la plataforma en ese video, haciendo alguna acción animada y video face swap, que es una de las cosas más valiosas, creo yo, y más poderosas y también más peligrosas que tiene esta plataforma, puesto que no tienen ningún tipo de limitación, que es que en ese video face swap
lo que hacen es que toman la cara de la modelo que tú acabas de crear y se lo ponen a cualquier video que tú pongas dentro de la plataforma. Y ahorita lo vamos a hacer con un set de fotografías mías también. Entonces, vamos a ver qué más tenemos por aquí arriba. Aquí tenemos un centro de generación de prompts, 0 de 128 caracteres que puedes escribir. Aquí tenemos los modifiers con los que tú puedes cambiar el estilo en donde quieres que aparezca tu influencer y la forma en la que quieres que aparezca en la imagen. Entonces, fíjense, tiene arquitectura, landscape, age, glory, weather, environment, appearance, weather. Tienes varios filtros allí que ya le vamos a colocar. Y por aquí abajo tienes lugares, fíjate, arquitectura, como lugares en donde puede aparecer, landscape, sitios en donde puede estar, la edad, si quieres cambiarle la edad a tu influencer, con qué ropa le quieres poner, en el clima, en qué clima lo quieres colocar. Ok, fíjate que aquí expandí el sistema o la ventana de creación de contenido, que es esta característica, este centro de creación que ellos tienen aquí. Entonces, ¿cómo funciona? Pues muy bien, yo puedo llegar acá y le puedo colocar Realistic y fíjate que él va a agregar en la parte de aquí arriba la herramienta. Ahora, ¿qué vamos a generar? Vamos a generar un video, por ejemplo, ¿sí? Puedo crear un audio script y con ese audio script ellos van a hacer hablar al muñeco. Voy a crear un talking avatar, puedo seleccionar un contenido o puedo subir una imagen o puedo colocar un video de referencia o puedo seleccionar un audio, puedo subir un audio y ellos lo van a hablar. Puedo tener imagen a video en donde puedo poner, seleccionar un contenido de mi plataforma, de mi librería que está dentro de la plataforma, o puedo subir una imagen que ya seleccionado en otro lado. Puedo hacer texto hacia video que simplemente colocas aquí las poses, los movimientos y las cosas que quieres que haga. O coloco un face swap que es en donde tú puedes subir un video que consigas en internet y le pones la cara de este influencer. Y aquí en imagen, pues obviamente está el control en donde tú vas a construir tu propia imagen, que es lo que vamos a hacer en este momento con los créditos que nos da la plataforma. Puedes construir un set completo. Por ejemplo, si tú quieres que tu influencer esté en Atenas, en el Cairo, en la India, en un festival musical, en el nivel de experto, ya le puedes poner un prompt completo como estamos acostumbrados y le puedes poner un prompt negativo como estamos acostumbrados por acá. En el Image Face Swap puedes subir cualquier imagen y él lo que va a hacer es que va a agarrar la cara de este influencer y se la va a poner a esta imagen, y en editar imagen pues yo puedo seleccionar un contenido de los que tenga en mi biblioteca en la aplicación para editarlo, o puedo subir una imagen que tenga en mi computador. En este caso, por ejemplo, vamos a decir que vamos a construir nuestra propia imagen como dijimos anteriormente. Entonces le colocamos que queremos que sea totalmente realista y vamos a poner a esta influencer venezolana que acabamos de crear en un café. Muy bien, en un café. Y fíjense que aquí tengo unos pequeños clics que me permiten ir de sitio en sitio y determinar varias cosas, como por ejemplo si estoy buscando la edad, el landscape, la arquitectura. Son algunos lugares que están precargados, ¿ok? Y aquí le voy a poner sitting in a café, relax, smiling. Entonces ahora supuestamente esto debería crear ese avatar basado en este prompt que yo le estoy diciendo. Y en este caso, por aquí abajo, por ejemplo, miren que qué interesante, ustedes tienen la capacidad directamente de generar esa imagen, ya sea en 9:16, que es el formato de las historias, lo puedes generar en 3:4, que es como ese feed de Instagram, en 16:9, que es como si fuera una película de YouTube, en 4:3, que es el feed de Instagram, pero al contrario, o la imagen cuadrada, lo que todos estamos acostumbrados de 1990. Perfecto. Entonces ya tengo aquí mi simple prompt y le voy a dar generar. Inicializando la creación de contenido y supuestamente debería ahora generar mis 4 contenidos basados en ese prompt que yo le estoy dando. ¿Para qué funciona esto? ¿Cuál es la idea de la plataforma? Mientras nosotros estamos hablando acerca de ella, pues vamos a ver ¿para qué funciona? Pues básicamente si ustedes quieren crear un influencer digital y ustedes quieren que ese influencer tenga una vida, que le hable a sus usuarios, que diga bla, 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 que vaya a lugares, que viaje, que se pruebe ropa,
que haga gran cantidad de cosas. Esta es una de las plataformas más simples en las que lo pueden hacer, porque esta plataforma está pre-monitoreada y prehecha para eso. Es posible tomar de referencia una foto y ponerla en el modelo con ella en un prompt. Creo que sí. De nuevo, estamos aprendiendo todos. Gracias por tu pregunta, Fisherman. Hoy lo voy a hacer con mis fotografías. Voy a crear en un momento con mis fotografías un influencer y voy a tratar de colocar a esa persona en otros lugares, ¿ok? Muchas gracias por la pregunta. Estamos aquí súper pendientes. A ver, y mientras esto progresa, mientras esto está creando esas imágenes, como pueden ver, pues cuando lo hacen gratis, están en una línea que tienen que esperar y si quieren hacerle upgrade, pues ya estábamos hablando ahorita de cuáles son los precios de la plataforma, que honestamente no están tan caros. Son $9 pagados mensualmente por 4,000 créditos al mes. Así que esto pues es bastante si no quieren esperar. Y sale sin watermark. Me imagino que lo que nos dan en el plan gratis es con watermark. Start Content Generation significa que las imágenes y todo lo que genera son gratis, porque esta cosa también tiene como un board en donde muestran todo lo que generan todos los usuarios. Si lo quieres poner como privado, pues tienes que tener ya uno de los planes. Y fíjense que aquí tienen otras cosas como 200 face swap, que puedes cambiar 200 imágenes, puedes entrenar y reentrenar hasta 2 modelos personalizados y todos los modelos evolucionarán con el tiempo. Esto quiere decir que tus modelos, a medida que se van va generando la imagen. Me imagino, por supuesto, que tiene que ser algo así como que eh, gracias, Fisherman, te lo agradezco 100%. Ayudas al canal y a hacer estos en vivos todos los días. Entonces, me imagino que todas estas van mejorando a medida que le das un feedback, sí, ok, sí, no, sí, ok, y va mejorando tu influencer. Muy bueno para ser influencer, a decir verdad. No lo utilicen para porquerías. Eso sí les digo, damas y caballeros, por favor, siempre les tengo que dar un buen mensaje. Y fíjense que aquí ya tenemos nuestras imágenes. Vamos a mirarlas ahora. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues esta es la imagen de referencia. Vamos a ver si la podemos ver un poquito más de cerca. Esta es la imagen de referencia de la modelo, que fue la imagen que creamos al principio, ¿ok? Que era con aquel prompt preparado para ser un personaje totalmente humano que ya trae la plataforma prehecha. Y estas son las imágenes ahora que él ha generado para mí acerca de esta influencer en un café. Vamos a mirarlas, pues le damos clic por acá y fíjense que a mí me parece que esta muchacha está un poquito flaca, el grado de realismo, Fisherman, lo veo honestamente para compararlo con plataformas como por ejemplo los últimos motores de Flux al 80%. Voy a tratar de abrir esta imagen para acercarme un poquito. Nosotros los diseñadores gráficos tenemos nuestros trucos. Esto es una extensión que se llama Imayeye y me ayuda a mirar. Me va a mostrar las imágenes que son limitadas. No me la va a mostrar. Sí, creo que sí. Mejor no les muestro esto en vivo, no quiero que me ganen todas las cuentas, pero básicamente aquí lo estamos viendo ya bastante bien. Fíjense que el nivel de realismo en las telas, podríamos decir que en las texturas de las telas, en el cabello, en el entorno, en el desenfoque de la cámara no están tan mal, yo no las veo tan mal, pero lamentándolo mucho, lo que sí veo un poquito raro, no sé si ustedes también se dan cuenta de eso, es la relación de aspecto del cuerpo con la cabeza. Tal vez la veo un poquito cabezón o serán cosas mías, no sé, pero de todas estas me parece que no sé si le puede haber bien un grado de realismo. De nuevo, creo que está como a un 80%. Sin embargo, lo que me gustaría hacer ahora sería quemar un poquito más de créditos de la versión gratuita de hoy, del nivel gratuito de hoy, para que podamos ver también algo que me parece importante, que es saber si la animación del contenido, la animación es buena. Entonces voy a seleccionar la que me parezca mejor de estas, sin preguntarle nada más a nadie, que creo que esta es una de las mejorcitas que apareció. Este, y vamos a ver si podemos hacerla como un video. Simplemente le voy a decir generar video, remix, detail, share, generate video. Tienen un botoncito por acá. Y me dice aquí que puedo añadir una descripción como una pose o un movimiento que yo quiero que haga
el sistema, ¿no? Vamos a ver qué me dicen por aquí. Entonces lo puedo decir por acá, añade una descripción como una pose o un movimiento. Ok, looking at the camera, smiling like listening to a conversation, and then turning towards... Ah, no estoy escribiendo nada, qué maravilla, ¿por qué? Déjenme ver por qué no estoy escribiendo acá. Ah, ahí está. Estamos un poquito lagueados aquí en esta parte. Estamos un poquito lagueados y vamos a ver por qué es que está sucediendo esto. Towards the window. Ok, básicamente, aquí lo que quiero es que ella mire a la cámara sonriendo y después de que mire a la cámara sonriendo, como escuchando una conversación, se voltee y mire hacia la ventana. Ok, esto es el prompt, muy simple. Duración, esta duración será en segundos. Ah, fíjense que no puedo generar el video porque son 80 créditos y de la prueba de hoy me quedan 60. Vamos a ver 30 y la descripción solo está disponible sobre vez. Aquí que otra limitación del plan gratis, señores, para que lo vayan viendo. En el plan gratuito no pueden poner una descripción de la escena cuando quieren generar un video y cuesta 30 créditos generar el video de 3 segundos. Así que ya saben que tienen una limitación importante. Antes de continuar, quiero probar el sistema de generación de avatares con mi set de fotografía antes de continuar, me parece muy importante, más allá de que podamos animar o hacer video con esto, sabemos que tenemos Kling, que es muy bueno. Sabemos que tenemos Runway at One, con el que yo puedo bajar esta fotografía y ponerla a hablar con un diálogo que yo haga en una página, como por ejemplo Eleven Labs, que es uno de los mejores generadores de voz en el mercado, que también lo vamos a ver en estas revisiones. Así que síganme para que no se pierdan las revisiones de cada una de las plataformas que vamos a estar viendo este año 2025. Y lo que quiero hacer ahora es revisar el sistema de generación de influencers basado en mis fotos. Vamos a ver si la logramos con estas imágenes, este generador de imágenes personalizado. Entonces aquí tenemos el primero, que es esta mujer venezolana y quiero entrenar un nuevo modelo. Creo que tengo un límite de 2 con la versión gratuita, así que me debería dejar y hacer el sistema con mis propias fotos, que se las voy a mostrar ahora mismo, pues ya las tengo preseleccionadas y además ustedes me están viendo en cámara. Perdón por la gripe, pero estamos en invierno, así que qué horror. Entonces, fíjense lo importante. Esto es un set de fotografías que yo estoy seleccionando de mi Google Fotos al azar, no es nada tomado específicamente para ello, pero sí me basé un poquito en las fotografías que ellos dicen que son las mejores para poder hacer tus propios modelos. Y básicamente lo que quiero saber aquí es qué tan bien sale y qué tan realista podemos conseguir nosotros que sea un influencer de esto, basado en las fotografías, pues si se fijan, casi todas algo igual, con la barba, el mismo corte de cabello, ya saben. Entonces vamos a probarlo. Vamos a darle aquí Clip Upload Image, drag drag and drop image here or clip to upload. Ahora, dos cosas que no sé. La primera, ¿podemos subir varias fotos? No lo sabemos aún. La segunda, ¿es importante la resolución de las fotografías? No lo sabemos aún, lo vamos a descubrir. Entonces lo que voy a intentar hacer es que voy a seleccionar 3 fotografías que tenga por acá, en donde se me vea más claramente la cara y salga guapo, por favor. Vamos a tratar de seleccionar estas 3 fotos. Muy bien. Y vamos a intentar arrastrarlas acá a ver si acepta las 3 fotografías. Ok, 14%. Portrait Mode, File Load. Ok, esto está muy, muy interesante. Lo primero de lo que me estoy dando cuenta acá, el modelo acepta solo una foto. Es decir, básicamente con esta foto que tienes aquí, deberías ser capaz de entrenar tu modelo. Si le doy borrar y le doy aquí clic, él me lleva a seleccionar, pero en realidad no puedo subir un set de fotografías. Hay otras plataformas que vamos a estar revisando en los días subsiguientes, en donde puedes subir una cantidad de fotos, incluyendo 20, 30, 40 fotos, y el modelo va mejorando el entrenamiento por medio de esas fotografías que se pueden entrenar. Entonces, ya que va a seleccionar una sola foto, voy a seleccionar una foto muy simple de entender, que es una foto que es solamente mi cara de frente, que la tomé aquí en este mismo escenario, me parece que aparezco muy bien. Vamos a darle guardar. Listo. Y vamos a darle aquí, entonces, solo el medio test.
para el live. Sol Olmedo en el test para el live. Muy bien, Sol Olmedo en el test para el live. Muy bien, bienvenidos a todos. Recuerden regalarme unos mensajitos, unos likecitos y si me quieren seguir para que no se pierdan todas las revisiones de las plataformas que vamos a estar haciendo estos días, porque les voy a estar diciendo todo y como pueden ver, pues los estoy curucuteando lo más que puedo. Hay muchas a las que estoy suscrito, esas vamos a poder explotarlas un poco más, pero por ahora, @solomeo_creative en todos lados y le voy a dar Create Your Image Model Now. Custom Limit Image. Reach your custom limit with your paid subscription for unlimited creativity and more space, or manage model by deleting the old make way for you. All right, pues me dice aquí que tengo que borrar el modelo anterior que habíamos hecho ya en esta muestra, así que lamentando mucho, despídense de esta muchacha venezolana. Y ahora vamos a ver si funciona. Queriendo decir esto, tal vez que solo tenemos espacio para un solo portrait model, porque decía en el modelo gratis que tenía dos, ¿cierto? Pero bueno, vamos a ver si ahora la podemos lograr. Vamos a ver otra vez por aquí. Voy a colocar mi imagen de mi cara, la más simple de entender. Y ahora vamos a ver qué tan bueno es el modelo de inteligencia artificial de Apple para poder captar realmente los features, las expresiones faciales, las características faciales de un ser humano, porque hay muchas plataformas que vamos a estar revisando este 2025 y esta es solo la primera, 2 de enero. Aquí que OMX test para el live. Sol Olmedo test. Muy bien. Ok. Y vamos a por ello. Ahora debería poder crear el modelo. Muy bien, pues es lo que está haciendo en este momento, creando mi modelo. Y ya vamos a ver, vamos a observar si es verdad que esta gente por medio de una sola fotografía pueden crear un modelo personalizado. La gente de Apop. Y me parece que el entrenamiento del modelo está bastante rápido, pero comparándolo con otras plataformas que ya he utilizado para hacer este tipo de ejercicios, tomando en cuenta que es una sola imagen, pues no me parece absolutamente nada del otro mundo que sea así de rápido, para ser honestos. Y de nuevo, quiero utilizar, construir una imagen, me quedan aún 60 créditos aquí, y lo que quiero hacer es que quiero colocarme, vamos a ver, eh, qué sé yo, algo interesante, en una librería, porque al gimnasio no voy nunca, y le voy a poner aquí, vamos a ver en el clothing, me voy a colocar un overcoat, esto está interesante, y creo que con eso es más que suficiente, y le voy a decir que me la generé en high, de hecho le voy a decir que lo generé en best, no importa que sean 20 créditos, pero quiero ver cuál es la característica de la cantidad de realismo que verdaderamente nos va a dar si lo coloco en high, si hay algún tipo de diferencia con lo que ya habíamos visto anteriormente en las generaciones de el modelo anterior. Lo voy a dar por acá generar y emocionante, aquí se está generando como dijimos antes, pues está en línea y tienes que hacer un upgrade para el Fast Line. Lo que me llamó la atención de la generación del modelo por medio del subir la fotografía es que a diferencia de otros modelos que he utilizado, otras plataformas que he utilizado y asimismo a diferencia de la forma de crearlo por medio del sistema personalizado, fíjense que no me preguntó la edad, no me preguntó el género, no me preguntó nada de eso, simplemente a ver la foto y me lo envió ahí como ustedes lo están viendo ahora. Entonces estamos por 20%, la generación costó 20 créditos, lo puse en vez porque de verdad quiero ver si el modo de realismo cambia. A mí me parece que la plataforma es útil para cuando quieres hacer cosas como tener un influencer que venda productos, ¿sabes? Por ejemplo, si vas a Amazon y quieres vender productos de ropa, puedes utilizar este tipo de cosas para hacer tus propios influencers. Y bueno, aquí me parezco a un Cantinflas joven, así que con tus propias fotografías ya sabemos que esto es un fracaso. O por lo menos en mi caso no funcionó muy bien. Y a mí me parece que la imagen estaba muy fácil de generar. Está un poquito bien, es decir, tampoco vamos a decir que terrible, pero para hacer, se parece un poquito, tal vez en los ojos, tal vez un poquito en la nariz, pero en realidad están mucho mejor otras plataformas
que he visto que generan modelos personalizados tuyos muchísimo mejores y que se parecen mucho más a la fotografía real. Esto pues es un poquito caricaturesco, inclusive, a pesar de que las texturas en el sistema de alta resolución, vamos a llamarlo de alguna forma, eh, están un poquito más texturizadas, pero pareciera que fuese un texturizado como cuando hace un texturizado a jugo en Photoshop. No está muy bueno a decir verdad. Y ahora sí le voy a dar a generar video, así de simple. Y le voy a dar hike aquí y me voy a comer esos 30 créditos que me quedan para que hagamos también la generación de los contenidos. Pues eh, vamos a ver qué tal genera el video y qué tal se mueve. En la generación de los influencers personalizados, sobre todo los que están hechos con directamente con los prompts, no me pareció tan malo. Es decir, hay cosas mejores. Esta plataforma de Apop, no sé qué motor está utilizando en el backend, pero creo que absolutamente deberían mejorar el nivel de grado de realismo. Así como decía nuestro amigo aquí, Fisherman, pueden hacerlo mucho mejor y en realidad no es algo en este momento que me parece que sea tan bueno. Vamos a ver qué tal la característica de generación de video. Pues esto es una cosa que parece que fuesen motores de generación de video de mediados del año pasado, de mediados de 2024. Es bastante inconsistente, en realidad no están muy bien para nada. Y esto, como pueden ver, fue lo que le podemos sacar en un día a la plataforma con la creación de contenido gratuito. Honestamente, pues creo que lo mejorcito que pudimos ver de esto tal vez sea esta imagen que está aquí, sea lo mejorcito que pudimos ver de esto y todavía tiene ese feeling de pinturita de Mid Journey de febrero del 2024. Me parece que le hace falta mucho trabajo al nivel de realismo, sobre todo teniendo plataformas en este momento como Flux, que están basadas y entonadas únicamente en el hiperrealismo. Podemos probarla si entramos a crea.ai. Si ustedes no conocen Crea, pues se lo presento. Crea es una plataforma muy buena, una de las que vamos a estar revisando en estos en vivos durante todo este año, así que no se pierdan estarme siguiendo en @solo el medio creativo. Para todos los que estamos ahí conectados, muchas gracias. Y fíjense que este es el modelo de Flux. Entonces, un pequeño truquito para todos ustedes. Cuando ustedes vayan a generar un modelo con Flux, ya sea en Crea o en donde ustedes quieran, en crea.ai o inclusive lo está utilizando también FreePic, que yo estoy muy tentado a empezar a utilizarlo prontamente de forma profesional, porque FreePic de verdad que ha sacado unas herramientas brutales y una de las que más me gusta es especialmente que cuando voy a crear imágenes, yo puedo seleccionar el modelo de Mystic, de Flux o el clásico. Entonces, por ejemplo, si quiero crear Flux, puedo crearlo. Tengo que obtener un plan, pero si lo dejas aquí en el automático, ya te vas a dar cuenta de la diferencia, ¿ok? Esto que está aquí es la interfase de FreePic, muy buena. Y lo que me gusta de la interfase de FreePic es que cuando vas a crear tu contenido, puedes escoger entre diferentes modelos. Fíjate, cuando entras aquí a Custom, puedes seleccionar si quieres con Runway, con Hilux, con Dream Machine, con Clean Pro, con Mochi. Es decir, ellos van a ir agregando modelos dentro de la plataforma. Y esto me parece que para nosotros los creadores de contenido utilizando FreePic es algo, es una power tool absoluta. Lo siento por la gente de Apop que los estábamos revisando hoy, pero en realidad aquí tenemos que ser bastante honestos con las comparaciones para nuestra audiencia y una de las cosas que les digo es que esta gente de verdad se las está comiendo y vamos a hacerlo rápidamente en español. A ver si me acompañan ustedes a generar un prompt rapidito para esta foto. Mujer venezolana sentada en un café mirando a la cámara, sonriendo, cabello color miel, ojos ámbar, de cara con mejillas
todas y una. Sí, creo que con eso tenemos. Ok, Venezuela Woman sitting in a café, looking at the camera, smiling. Honey, hair, amber eyes, face with accented cheeks. Creo que eso es más que suficiente. Y ahora les voy a enseñar un pequeño truco para cuando estén creando contenido con Flux. Esto les va a gustar mucho. Cuando ustedes vayan a generar en Flux una imagen, esto lo ha visto mucha gente, le pueden colocar a la imagen la palabra hake. Hake, High Efficiency Image Container, es una extensión que utilizan las cámaras fotográficas. Resulta que alguien se dio cuenta, no sé, yo no me puedo dar el crédito, lo vi por ahí en un video de internet, al igual que ustedes lo están viendo ahora, que cuando nosotros le ponemos un formato a la imagen dentro de los generadores, él entiende por medio del entrenamiento y de las imágenes con las que la entrenaron que tiene que ser una foto real porque salió de una cámara y no está preprocesada. Vaya usted a saber. Entonces, básicamente, cuando tú quieres describir aquí, le voy a quitar el AI prompt, ¿verdad? Entonces le voy a poner un nombre cualquiera como lo pondría una cámara aleatorio. Vamos a decir que es 010225 A44.hake, que es la extensión. Y después le voy a poner aquí al final el prompt, Venezuela Woman, sitting, bla, 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 bla. Aquí en el modo le voy a poner auto. Y aquí fíjense que una de las cosas que me gusta de FreePic, lo estoy comparando con Apple para que vean la diferencia de las dos plataformas, es que me permite generar estilos, me permite poner personajes personalizados también, es decir, yo puedo crear un nuevo personaje, me permite decidir la resolución, así que en realidad que creo que esta es una plataforma mucho, mucho, mucho mejor. Y por aquí, pues, estilos, FreePic, todos los que ustedes quieran eh, para colocar, ¿no? Siempre y cuando tengan una suscripción paga, pues la plataforma se convierte en un verdadero power tool. Yo particularmente creo que hay muchas cosas gratis con las que puedes generar bien contenido, pero creo que si vas a hacer un proyecto de desarrollo de contenido profesional, no dudes en invertir y pagar en una plataforma porque te va a dar una ventaja por sobre tu competencia. Todos tenemos competencia, así no lo creamos. Y fíjense, lo voy a generar aquí, lo está haciendo con el Flux Fast, fue el modelo que él decidió y solamente con esto se pueden dar cuenta que pues ya esto está, si lo comparas, bueno, esto está medio raro el enfoque, pero esto está mucho mejor. Y esto es gratis, es decir, no tuve la oportunidad de colocarle que fuese con el Flux Pro ni nada por el estilo. Le puedo colocar unos filtros, unas cuestiones y puedo reutilizar la imagen. Okay, por ejemplo, aquí, si quiero buscar el prompt, ellos tienen unas características bien chéveres. Quiero probarlo con Crea para que ustedes vean también la calidad de creación de contenido de Crea, porque Crea tiene también el modelo Flux, pero cada uno de estos participantes, vamos a decirlo así, cada una de estas personas que está haciendo sus modelos, sus variaciones por medio del modelo Flux, así como lo hizo FreePic, así como lo está haciendo Crea, tienen encima sus propias capas, ¿ok? Entonces le voy a dar generar y fíjense la velocidad con la que Flux genera las imágenes. Ahora, esto, por supuesto, si miramos esto, está muchísimo más realista que lo que pudimos ver en Apop, que como se dan cuenta, pues en realidad no llega a ni idea. 1 a 10, tal vez por las características de los personajes y el trabajo que llevan en la plataforma, podría ponerles un 5 punto algo, 4.8 o algo así por el estilo, pero que creo que los modelos de generación de imágenes de verdad que necesitan muchísimo trabajo y creo también que necesitan muchísimo trabajo el modelo de generación de video, absolutamente el modelo de generación de video. Un truquito más para el día de hoy, antes de que se me vayan, si le quitamos la mayor cantidad de palabras a los prompts cuando utilizamos el truco de el hake, sobre todo en Flux, se generan imágenes mucho más realistas. Entonces, mientras menos le digamos cuando generamos una extensión con un punto hike, él es más realista que todavía. Y lo podemos probar también simplemente poniendo Venezuelan Woman. Y esto sucede porque el sistema
no tiene la precalibración de buscar en la data cómo se podría ver en la realidad. Entonces, ahora solo le puse Venezuelan Woman y me dio esta fotografía que es un 90% una fotografía. Es decir, ahora están viendo que esto es una foto tomada con una cámara sin ese toque encima de hiperrealismo photoshopero que nos da la inteligencia artificial cada vez que lo hacemos. Y si lo miramos aquí en Flux, que como les comenté, Flux tiene sus diferentes capas de creación de contenido, nos vamos a dar cuenta que esta imagen es inclusive más realista todavía si la miramos un poco de lejos, ¿no? Todavía tiene ese toque de hiperrealismo. Entonces, pues, como siempre, si estamos comparando, y eso siempre lo vamos a hacer en este canal, si estamos comparando por acá los modelos de creación de vamos a hacer un poquito justos y lo ponemos en el café. Por aquí, si comparamos los modelos de Flux con los modelos de Apop, pues lamentándolo mucho, Apop para mí no está aprobado. Wow, esto ha sido una sesión súper, súper buena. De verdad que estoy muy contento hoy. Mucha gente se ha conectado. @solo medio creatives, síganme que tengo Instagram y todo lo que les dé la gana en 7 redes sociales. Y como siempre les digo, damas y caballeros, la forma más poderosa de hacer contenido es hacer videos en vivo. Esto que estoy haciendo yo en este momento, este video ahora yo lo tomo, lo pongo en Opus Clip y Opus Clip me va a generar a mí 30 piezas de contenido basadas en este video. Con inteligencia artificial automáticamente va a extraer las partes más valiosas, le va a poner los captions aquí arriba y le va a poner transiciones y le va a poner B-roll y lo va a cortar y va a poner todas esas cosas solito con un solo clic y yo ya tengo contenido para 1 o 2 semanas porque publico 3 veces al día. ¿Por qué publico 3 veces al día? Porque tengo esta herramienta de crear en vivos para ustedes haciendo las revisiones de la plataforma y por supuesto porque tenemos la ayuda de la valiosa herramienta de la inteligencia artificial. Si no lo conocen, este es Opus Clip, opus.pro. Lo pueden ver aquí. Esa es la página, una herramienta espectacular que utilizan muchísimos influencers. Pero ¿en dónde está el truco? ¿De qué van a hablar todos los días? ¿Cuál es el contenido que van a compartir? ¿Qué van a decir? Pues muy bien, ya se las tengo resuelta. Entran a go.sasa.social y aquí van a encontrar mi inteligencia artificial, la cual simplemente con registrarse les va a enviar todos los días contenido personalizado para su marca directamente a su WhatsApp. Esta inteligencia artificial que nosotros entrenamos va a TikTok, va a Instagram, va a Google News, va a Google Trends, va a Answer the Public, extrae los últimos trending que pertenecen a las palabras clave de su audiencia, terminan un pequeño formulario antes de empezar y crea un guión con lo que más está buscando la persona en ese día. Se los envía a ustedes directamente a las 8 de la mañana a su WhatsApp y ustedes ya tienen una investigación con la que pueden poner aquí su teléfono de este lado y empiezan a hacer un en vivo como este, hablan, extienden su investigación, hablan un poquito más y con eso ya tienen contenido para una semana. Con el hecho de que ustedes lo hagan una sola vez a la semana, tienen contenido para publicar 7 días seguidos. No se preocupen por ser perfectos, sean constantes. Después alcanzarán la perfección. Muchas gracias por unirse el día de hoy a este live que estuvo súper interesante y como siempre les digo, sean buenos, feliz 2025, sean creativos. Síganme en Instagram, porque tengo Instagram, @solmeocreative y hasta luego.